Amigos y hermanos en Cristo, vamos a procurar concluir hoy nuestra reflexión, nuestra meditación en cuanto a los saduceos. Vamos a leer dos pasajes de la Escritura. El primero se encuentra en el Evangelio de Mateo, el capítulo 22. Ya lo hemos leído, pero tenemos que volverlo a leer. Mateo capítulo 22, el versículo 23, dice así: Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Y de la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de esto, después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Quiero hacer énfasis en lo siguiente. Aquí es la segunda vez que los saduceos se presentan ante Cristo. La primera vez lo hemos leído ya en Mateo, en Marcos capítulo 12, en Mateo capítulo 16. La primera vez vinieron acompañados de sus enemigos, los fariseos. Pero esta vez dice, vinieron solos. Vinieron a él los saduceos, con una supuesta historia de un hombre que murió, dejó su esposa y sus 6 hermanos sucesivamente la tuvieron. Y ya hemos escuchado la respuesta del Señor. Pero vamos a leer ahora 1 Corintios, el capítulo 15. Dice así, vamos a leer del verso 3 al 9 primero. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después de esto, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pasamos al versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos
hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Que el Señor añada su más rica bendición a la meditación y reflexión que vamos a hacer de esta su bendita palabra leída. Decía que esta es la segunda vez que en este capítulo 22 de Mateo que los saduceos se presentan ante Cristo. Esta vez, como dije, vienen solos, con el atrevido propósito de burlarse del Señor, y para ello hacen referencia a la resurrección. Presentan el supuesto caso de una mujer casada sucesivamente con 7 hermanos, de acuerdo con una disposición de la ley mosaica. Formulan una pregunta tendenciosa, pero fueron rápidamente confundidos por el Señor, quien les acusó de ignorancia acerca de la palabra y del poder de Dios. Además, el Señor confirmó la doctrina de la resurrección y la existencia de ángeles, como hemos leído en el versículo 30. El Señor habla que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. El Maestro incomparable cerró pronto la boca de sus interlocutores ante el asombro de las gentes que oyeron sus palabras. Las falsas doctrinas nunca pueden resistir la acción demoledora de la palabra de Dios. Por ello se desprende cuán importante, amado hermano, es para todos los que predicamos y enseñamos estar debidamente familiarizados con las grandes verdades fundamentales de la fe cristiana. Algunos queremos vivir todo el tiempo tomando leche y leche como los niños. Tenemos que aprender a comer el alimento sólido de la palabra para estar preparados y hacer frente a las hordas, a las huestes que Satanás manda con el título de cristianos a través del mundo, queriendo corroer, queriendo leudar toda la masa con sus malas doctrinas. Nosotros leemos a los saduceos, hacen acto de presencia en el libro de los Hechos. En el capítulo 4, por ejemplo, de los Hechos de los Apóstoles, tenemos a los saduceos actuando y dice el capítulo 5, en el capítulo 4 ya empezaron a molestar, a intervenir, a perjudicar a los siervos de Dios. En el capítulo 5 dice, en el verso 17, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Esto es la secta de los saduceos. Se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, lo que ellos niegan, el ángel, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, les dijo: id, puestos en pie en el templo, anunciad, predicad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¡Qué maravilloso! El enemigo quiere estorbar la obra, los saduceos quieren perjudicar, pero ahí está el ángel del Señor para hacer su obra. Uno pasa al capítulo 23 de los Hechos
Y en el versículo 6, cuando Pablo está frente al concilio haciendo su defensa, Pablo les dice que al notar que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Para qué dijo eso? Cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea que lo acusaba a Pablo se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un vocerío y se dividieron. Los apóstoles anunciaron a Jesús, es decir, en Jesús, la resurrección de los muertos. Esto provocó el resentimiento de los sacerdotes, los magistrados y los saduceos. Los predicadores fueron encarcelados, pero ya Dios había obrado poderosamente, ya que muchos creyeron la palabra, y entre ellos como 5,000 varones, siempre empeñados en su actividad opositora. Los saduceos aparecen otra vez, cada vez perjudicando la obra. Los apóstoles fueron nuevamente encarcelados y fue precisamente un ángel del Señor. Y se debe tener presente que los saduceos niegan la existencia de estos seres espirituales. Fue el ángel que abre las puertas de la cárcel y pone en libertad a los siervos de Dios. En la última mención de los saduceos en las Sagradas Escrituras, observamos que hay una gran disensión entre ellos en el capítulo 23, y sus aliados de ayer se pelean con sus aliados. Divergencias doctrinales no sirvieron de obstáculo para que se unieran para pretender tentar al Señor Jesús. Pablo era uno de los más destacados fariseos de su tiempo, y siendo que él, antes de su conversión, ya creía en la resurrección de los muertos, no es extraño que después de conocer al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, llegó a dar a esta doctrina la importancia que tiene. Precisamente por ella, por enseñar que Jesucristo resucitó de los muertos, era juzgado. Así lo vemos en el capítulo 23 de los Hechos, en el capítulo 24 y en el capítulo 26. Ahora un poquito voy a hacer referencia a la doctrina de la resurrección. Por eso hemos leído algunos textos de este extenso capítulo de 1 Corintios capítulo 15. La argumentación del apóstol inspirado gira alrededor del milagro más estupendo de la Biblia, la gloriosa resurrección del Hijo de Dios. Los 4 evangelistas registran este hecho fundamental, y a raíz de todos los detalles dados sobre el mismo, se observa el cuidado que el Espíritu Santo ha tenido para que no quede la más mínima duda de que Cristo realmente murió y que luego de ser sepultado realmente resucitó. En 1 Corintios capítulo 15, versos 5 al 9, que hemos leído, se menciona 6 apariciones de Cristo resucitado. Pablo tuvo algo de mucho más valor que el testimonio irrefutable de los testigos que le vieron a Cristo resucitado. El testimonio de Pablo tiene mucho más valor que el testimonio de testigos humanos de la presencia de Cristo después de resucitar. En efectivo, en el camino a Damasco, capítulo 9 de los Hechos, Saulo, cercado de un resplandor de luz del cielo, oyó la voz del mismo Jesús. Es presumible que nunca se olvidó de aquella voz. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa experiencia! El día de su conversión. Nunca se olvidaría de aquella voz que desde la gloria le habló en el camino a Damasco. Nunca se olvidaría de aquella visión. En la última hora de su vida, Esteban dio un magnífico testimonio, el primer mártir.
y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Así dice en Hechos 7:56. Poco tiempo después, la voz de Jesús habría de ser oída por uno de los que presenciaron el martirio del valiente Esteban, Saulo, ahora ya convertido Saulo de Pablo. Cuán maravillosos son los procedimientos divinos y cuán acertadamente, fíjese hermana, hermano, cuán acertadamente dirige el Señor. Dirige los acontecimientos. ¿Para qué? Para la ejecución de su soberana voluntad y para el cumplimiento de sus designios, de sus propósitos. No podemos tener, hermanos míos, comunión con aquellos que, como los saduceos, niegan la doctrina de la resurrección. Porque si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje del Evangelio carece enteramente de sentido y de valor. Gracias a Dios, Cristo vive para siempre. Y el día se acerca, amados hermanos, cuando todos los que hemos creído en Él, todos los que le hemos aceptado como nuestro Salvador, le veremos en su venida y estaremos para siempre con nuestro amado Señor. Que Dios nos bendiga a todos.